Muy bien, vamos a comenzar la sesión el día de hoy. El día de hoy vamos a escudriñar, vamos a saber un poco más del tabernáculo. Hemos venido sentando las bases en clases pasadas del tabernáculo y de cómo este, en un sentido muy real, eh, nos habla, nos apunta hacia Jesucristo. Ya vimos en clases pasadas cuál era el propósito del tabernáculo en un sentido general. Veíamos que era una extensión de, por así decirlo, de lo que fue el Edén en un sentido, porque tiene diferentes matices que nos hacen pensar mucho en Edén, pero sobre todas las cosas, lo más importante del tabernáculo es que representa la presencia de Dios en esta tierra y en un sentido Dios estaba presente con el pueblo. Sin embargo, veíamos en clases pasadas que esto no era de una manera total, en el sentido de que no todos podían entrar a la presencia de Dios. Todos sabemos que solamente el sumo sacerdote podría entrar año con año en este lugar sagrado, en el lugar santísimo, aunque algunos levitas podían entrar en el lugar santo. No todos tenían acceso al lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote. Los demás israelitas podrían entrar en los atrios, pero desde luego los gentiles estábamos en un sentido destituidos de este lugar que es el tabernáculo, pero veíamos que el tabernáculo no es un fin en sí mismo, no era una revelación final de la presencia de Dios. El verdadero tabernáculo, como vimos las clases anteriores, es Jesucristo. En Juan 1:14 vemos este texto tan maravilloso: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros. Dios es aquel que revela al Padre. Por eso es que cuando uno de los discípulos de Jesús le pregunta o le pide más bien, muéstranos al Padre, Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús es la presencia de Dios manifiesta. Es el Dios invisible siendo visible a través de la encarnación o a través de Cristo Jesús. Así que vamos ahora a estar estudiando un poco de las partes del tabernáculo. Veremos cómo esto tiene implicaciones para nosotros hoy, porque esto es importante. Así que en las próximas clases, estoy hablando de 4 clases aproximadamente, vamos a estar estudiando los diferentes lugares del tabernáculo y en este caso vamos al primer compartimento del tabernáculo, que era el atrio, y en este atrio existía lo que conocemos como el altar, el altar donde Dios le manda a Moisés, según el modelo que le fue mostrado, hacer un altar en donde se sacrificarían y quemarían los sacrificios. Y dice Segunda de Crónicas 4:1, relatando la construcción del tabernáculo, dice: hizo además un altar de bronce de 20 codos. Un codo más o menos equivale a 45 centímetros de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Así que vemos que la idea del tabernáculo no es una idea de Moisés, no es una idea que se le viene a la mente de la nada, sino que Dios mismo está detrás de la empresa del tabernáculo, ¿no? Dios está revelando la manera en que Él iba a habitar con ellos en esta época de la iglesia o del pueblo de Dios, en esta época de la historia de la redención. Y hay dos cosas importantes que debemos de notar. Número uno, que Cristo es el tema fundamental de todas las escrituras, como vimos en clases anteriores. El tabernáculo no era un fin. Y una de las maneras en que podemos resaltar esto son usando las palabras del mismo Cristo allá en Lucas, perdón, 24, 25 al 27. El contexto es que los discípulos iban camino a Maús, iban muy tristes porque había muerto el Mesías. Jesús se acerca, no lo reconocen y le dicen: ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que le ha sucedido al Cristo? Entonces Jesús les dice: insensatos. Versículo 25 de Lucas 24, le voy a dar lectura. Dice así: entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y me encanta lo que sigue del texto, porque realmente es importante y muy, muy interesante. Dice que entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él. En el versículo 24, en el versículo 44, más adelante, también habla de los salmos. En todas las escrituras,
en el Antiguo Testamento les habló acerca de él, y aquí la cita de Jesús es Moisés, los profetas y los salmos. Esto responde a la forma en que los judíos organizaban la Biblia, que era el Tanaj, así le llamaban, o Tanakh, le voy a poner aquí Tanakh, porque la primera palabra se refiere a la ley, a la Torá, la segunda, Nevi'im, se refiere a los profetas, y los Ketubim se refiere aquí a los escritos, el cual los salmos era el primer escrito. Entonces, Jesús les predica básicamente desde todas las escrituras acerca de lo que de él decían. Lo que él hace sencillamente es exponer el texto bíblico y dicen, estas escrituras hablan acerca de mí, porque el tema fundamental de las escrituras no es el tabernáculo, no es Moisés, es Cristo. Y otro aspecto importante y que se desliga de este primero es que todas las ceremonias, ritos, sacrificios, lugares, edificios, artefactos, mandados por Dios en un sentido apuntaban a Cristo. De alguna otra manera, no vamos a hacer aquí alegoría, lo que la alegoría es básicamente una forma de interpretar las escrituras donde se ven verdades espirituales en lugares donde menos sospechábamos que estarían esas verdades. No vamos a hacer eso aquí. Lo que haremos es un acercamiento muy diferente. Lo que haremos es ver cómo el Nuevo Testamento y cómo todas las escrituras apuntan a Cristo de manera legítima, de manera que Dios mismo lo está revelando y dice que estas cosas, el tabernáculo, el templo, eran solamente una sombra o un tipo de quien es Él, de quien es Cristo y de la obra que Él haría. Por eso Pablo dice que el creyente ya no se encuentra atado a la continuidad de las ceremonias y ritos, puesto que en Cristo han tenido su perfecto cumplimiento. Y para eso, nuevamente vamos a las Escrituras, a Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2:16. Dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran, dice, ciertos días ni santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solamente sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Fíjense, ¿por qué ya no hacemos sacrificios? ¿Por qué ya no vamos todos los años a Jerusalén y sacrificamos? Además de que no se puede porque no hay un templo, pues ya no es necesario, en primer lugar, porque Cristo ha cumplido todos esos ritos. El Cordero de la Pascua, Cristo lo ha cumplido. Cristo es el sacrificio, Cristo es la expiación, Cristo es el sacerdote, Cristo es el verdadero rey y profeta. Por lo tanto, no necesitamos volver a la ley del Antiguo Testamento. Por esa razón, porque estas cosas se cumplen en Cristo Jesús, y una de ellas es el tabernáculo. El tabernáculo era un tipo es lo que llamamos una imagen a escala, por así decirlo. Les voy a traer en un momento un artefacto que nos va a ayudar a entender esto. Denme un segundo. Esta es parte de mi colección de motos a tamaño escala, tengo que aclarar. Y esta moto es una Harley, una Fat Boy, para aquellos que sepan de motos se les guste. Este es un tipo, vamos a llamarlo así, es un arquetipo de algo o de una moto real. Está muy real, tiene muy buen movimiento, es muy apegada al original, trae su portaplaca, trae todo. Este es, digamos, un tipo, representa algo real. Esto no es real en el sentido de que no es una verdadera moto. Sí es un objeto físico que tiene en este caso, un papel que desarrollar, que es un objeto de adorno, de colección. Entonces, pero no es una moto o la moto verdadera. Así son los tipos del Antiguo Testamento. Son cosas reales, artefactos que sirven en sus propósitos para Dios en ese momento de la historia de la redención, pero que apuntan hacia adelante, que no son un fin en sí mismos, sino que apuntan a algo verdadero. Y ese es Cristo Jesús. Así que, ¿por qué estudiar el tabernáculo si es algo tan antiguo, algo que incluso decimos los cristianos no tenemos nada que ver? Tenemos que ver. Porque aunque ya no tenemos un tabernáculo, ni siquiera un templo como el de Jerusalén, sin embargo,
nosotros aprendemos de qué manera Dios estaba revelándose al pueblo y de qué manera esto nos afecta a nosotros el día de hoy. Así que no sé si aquí se tenga alguna pregunta, alguna duda al respecto. Adelante. No, ya, no. Ok, muy bien, vamos a continuar. Algunas características que vemos del altar. En primer lugar, una característica del altar es que ocupaba la misma área del lugar que el lugar santísimo. Ambos eran de 20 codos por 20. Esto nos hace pensar que el altar llenaba plenamente el lugar de la misma presencia de Dios, así que fue con el sacrificio de Cristo que se satisfizo completamente el corazón de Dios. Es algo muy curioso, ahorita vamos a ver más características del altar, pero el altar tenía una figura muy, muy peculiar. Y es más, si estudiamos todo el tabernáculo, tiene una simetría perfecta en muchos sentidos. Y justamente antes de sacrificar o de llevar la sangre al propiciatorio, que veremos en próximas clases qué es el propiciatorio y qué función tomaba, antes de eso había un sacrificio, se derramaba sangre, se sacrificaba, en este caso el cordero, el novillo, lo que fuese, y entonces el altar representaba este lugar de sacrificio. Esto nos hace pensar a nosotros en Cristo, que es nuestro sustituto, aquel que Dios lo tomó como un sacrificio por los pecadores. ¿Qué sucedía en el tiempo de Israel en el templo? Lo que pasaba es que ellos tenían, por así decirlo, que sacrificar constantemente corderos o animales por sus pecados. Y lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, era poner la mano encima de estos sacrificios en señal de que los pecados del pueblo estaban siendo pasados en un sentido al corderito, al animal sacrificado, por culpa o debido al pecado del pueblo, estos animales, por lo tanto, deberían ser sacrificados. Y creo que no hay forma tan bella de expresarlo como cuando Juan el Bautista ve a Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es ese sacrificio que no muere a causa de sus pecados, no muere a causa de él, no muere a causa de sus fallas. Él muere a causa de nuestros pecados. Él muere a causa de nuestras fallas. Y un texto que creo lo puede expresar muy bien es 2 de Corintios 5:21. Hace rato estaba leyendo esto para una clase y bueno, se me viene ahorita a la mente, pero creo que este texto es buenísimo. Es el versículo 5, 2 de Corintios 5:21, perdón. La voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, pues Dios que hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La NTV es muy buena, pero creo que la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas como que le expresa de una manera más dramática, pero incluso más cruenta, pero mucho más realista. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, Dios lo hizo pecado. ¿Y a qué se refiere este texto? Cristo nunca pecó, pero Dios lo tomó en sustituto por los pecadores. Por lo tanto, así como esos chivitos o corderos no habían cometido las fallas de los israelitas, pero a causa de transferir sus pecados como sustitutos por los pecadores, ellos eran sacrificados. Así Cristo, que no tiene falla, inocente, como cordero que fue llevado al matadero, cargó nuestros pecados. Eso significa que Dios lo hizo pecado, que lo consideró como los pecadores que nosotros somos. Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Sin embargo, murió la muerte que tú y yo merecíamos. Eso nos hace pensar el altar. El altar es un lugar de morir, no es un lugar de vivir para ti, es un lugar de morir, para morir. Y Jesús al ir a la cruz está lleno al altar de Dios, por así decirlo, donde Dios hiere, atraviesa con su santa ira a su Hijo Jesús. Y Jesús tiene que morir. Y es más, antes de ir a la cruz, Él está en el huerto de Getsemaní con tres de sus discípulos, Juan, Pedro y Andrés, y están ahí.
Y es increíble, Santiago, perdón. Y es increíble ver cómo Jesús ora al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, con todo lo que estaba experimentando, él ora, Señor, pero me gustaría no morir, pero que se haga tu voluntad. Y Jesús, a través de esta oración, nos expresa perfectamente el propósito del altar, es morir, morir, para que la voluntad de Dios sea hecha y los pecadores sean salvados. Así que el altar, la función específica era la muerte sustitutiva de los corderos, de los animales por los pecadores. De la misma forma, la cruz es este símbolo que en la historia pasó a representar cómo el justo muere por los injustos. Y Él toma nuestro pecado, Él toma nuestras inmundicias y las carga sobre la cruz. Y a la vez, Él nos da su perfecta justicia. Oh glorioso intercambio, le decía Juan Calvino a este acto, que Dios, siendo santo, siendo perfecto, manda a su Hijo, que es santo y perfecto, y muere por aquellos que son imperfectos y pecadores. El altar nos apunta hacia esto. Por lo tanto, el único camino para llegar a Dios era pasando primero por el altar del sacrificio, lo que nos habla que el camino de la salvación es a través de la obra de Cristo, el Cordero de Dios, en la cruz y la fe que el pecador pone en él. Antes de pasar al lugar santísimo, el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que pasar al altar donde el cordero o el animal era sacrificado por los pecadores y antes de poder pasar al lugar santo, ellos tenían que pasar por el lugar del altar, donde en este lugar se sacrificaba al inocente. Tú y yo no podemos ir a Dios, no podemos ir al lugar santísimo, no podemos acceder a la presencia de Dios por nosotros. ¿Cuál es el problema? Aunque Dios es bello, aunque Dios es hermoso, aunque no hay nada detestable en Dios, sino más bien lo contrario, todo es deseable en Dios, en un sentido. ¿Por qué digo que en un sentido? Porque para el pecador, aquello que es hermoso en Dios le parece aborrecible. Me explico. La santidad de Dios es majestuosa, pero nuestro pecado nos hace detestar esa majestuosidad santa. Porque como queremos vivir en la oscuridad, no queremos que nuestros pecados sean expuestos. Entonces aborrecemos su santidad, su justicia, su rectitud. Y es por eso que, así como los sacerdotes no podían pasar al lugar santísimo sin pasar por el altar y sacrificar o ofrecer un sacrificio, de la misma manera tú y yo no podemos pasar a la presencia de Dios sin el mediador, sin el Cordero, sin Jesucristo. Antes de eso, el Evangelio tiene que transformar nuestros corazones para poder relacionarnos con Dios, porque naturalmente desechamos, aborrecemos y no queremos nada que ver con ese Dios debido a nuestro pecado. No porque haya un defecto en Dios, no porque haya una falla en su carácter o no porque Él no sea hermoso, sino que es tan hermoso y su santidad es tan hermosa y su hermosura es tan santa que los pecadores que aborrecemos la santidad y amamos las tinieblas, eso nos repele delante de Dios, nos hace escondernos de Dios como Adán y Eva. Pero cuando Cristo muere por nosotros y el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y cambia la estructura, la dinámica de nuestros corazones, nos quita los corazones de piedra y nos da corazones de carne, solamente de esta forma, cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos a nuestra realidad y a nuestra necesidad de Cristo y reconocemos a Cristo y abrazamos a Cristo por la fe, es entonces que ahora Dios es hermoso. Es entonces que ahora Dios es significativo y deseable para nuestros corazones. Antes huíamos de Él, ahora lo deseamos a Él. Antes aborrecíamos vivir delante de Él, ahora no queremos otra cosa que vivir para Él. Eso es lo que hace el Evangelio. Y eso es lo que el altar nos está apuntando. El altar no era un fin, el altar era un medio para el encuentro con Dios. Y quiero que noten esto que voy a decir. La crucifixión
la justificación y la muerte de Cristo no era el fin, era un medio. ¿Cuál era el medio? ¿Cuál era el fin, perdón? El fin era que los pecadores tuvieran una relación con Dios. Romanos 5, creo que es uno de los textos que más nos pueden señalar a esta realidad. Romanos 5. Vamos a leer versículo 1. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo. Ahora el versículo 6. Cuando éramos incapaces o totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. Versículo 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora nos podemos alegrar por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Fíjense cuál es el fin del sacrificio. No era el mismo sacrificio, el fin no era la sangre, el fin no era la muerte, era el medio que nos llevaba a un fin mayor, que era una relación con Dios. Y lo llama aquí la NTV amigos de Dios. O la Reina Valera, fuimos reconciliados con Dios para tener amistad con Dios. Ese es el propósito. El Evangelio son las buenas noticias de que aquellos que estaban cerrados en sus corazones, ensimismados en su falsa autonomía, ahora pueden renunciar a ellos, a su propio reino, para vivir para el reino de uno más grande que nosotros, que es el reino de Dios. Pero no solamente para servirle, sino para conocerlo. No solamente para servirle como un tirano, sino como un rey que nos ama, desea nuestros corazones y está luchando por nuestros corazones. Eso es lo glorioso del altar de Cristo. Y el altar del Antiguo Testamento nos estaba señalando la obra que vendría en Cristo Jesús. ¿Han visto la película de Narnia? No sé si la han podido ver. Díganme. Sí, Ok. ¿Recuerdan esta escena? ¿O no? ¿O no? ¿Qué le pasa aquí a Aslan? ¿Recuerdas, Jimé? sí, sí les recuerdo. ¿Por quién muere? ¿Te acuerdas por quién muere? ¿Por alguien? Este es, bueno, creo que se llama Edmond o algo, sí, creo. Muere por él, o sea, se sacrificó en vez de que él muriera, murió por él. Así es. Por un hijo de Adán, como le llama C.S. Lewis, ¿no? Eh, había cometido una infracción, había cometido una falla y tenía que pagar con la muerte. Y es cuando Aslan se ofrece voluntariamente. Ahora, C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, él reconoce en diferentes lugares que sus historias de Narnia eran en un sentido muy real una alegoría de la fe cristiana. Y Aslan en muchos sentidos nos apunta hacia Cristo Jesús. Y de hecho, muy curiosamente, Aslan no solamente muere, sino que al tercer día él resucita o él vuelve a la vida. Y justamente el acto, esta escena de las Crónicas de Narnia nos apunta justamente a lo que Cristo hizo, murió por los hijos de Adán, murió por la descendencia de Adán, por aquellos que voluntariamente nos le damos la espalda a Él, por aquellos que nos alejamos, por aquellos que no queremos estar cerca, sino más bien estar lejos de Dios. Y es Cristo el verdadero Aslan, Cristo es el verdadero Cordero, que Él muere por aquellos que éramos sus enemigos. Y aquí se torna más real y más gloriosa la realidad del altar, que Cristo, a diferencia de los animalitos eran seres que no son iguales a los seres humanos en muchos sentidos y por lo tanto, aunque en un sentido provisional servían para morir por los pecadores pero también tenemos que saber, como dice Hebreos, que no podían limpiar completamente de sus conciencias, de obras muertas a por los que morían, porque no eran exactamente iguales a ellos. De la misma forma, Cristo muere por nosotros, pero como Él es igual a nosotros en el sentido que es un humano,
es un descendiente de David, porque viene de la genealogía de María. En este sentido es verdaderamente hombre, pero viene de lo alto por el Espíritu Santo, por eso es verdaderamente Dios. Pero Él se identifica con nosotros, por eso toma nuestro cuerpo, por eso Él nace como un ser humano para identificarse con nosotros, y es por eso, porque Él es un ser humano, pero es un ser humano sin pecado, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, que Él se identifica con nosotros y Él muere por aquellos que merecían la muerte, así como Aslan muere por aquel hijo de Adán, porque el altar era un lugar de sacrificio, es un lugar de sacrificio. Y la cruz, como decíamos hace un rato, es el verdadero altar de Dios, donde Él muele a su hijo por los pecados. Uno de los textos más usados para el evangelismo, para hablar del amor de Dios, para hablar de temas de amor, es Juan 3:16. Todos lo conocemos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto que por demás está decirlo, lo conocemos, creo que todos, pero nos apunta a la realidad más gloriosa, pero a la vez más horrenda, porque Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. Dios nos amó, eso es lo positivo y lo glorioso del amor de Dios. ¿Cómo Dios, un Dios justo, puede amar a los pecadores? Y la respuesta, porque entregó a su Hijo. No, Dios no nos podía amar y salvar a expensas de nuestros pecados, solamente pasando por alto nuestro pecado. Eso no es amor, eso es negligencia. Y como Él es justo, pero también nos ama, Él tiene que entregar algo valioso. Lo único que puede ponernos en una relación correcta otra vez con Él, y ese es su Hijo Jesús. El altar está construido en el Antiguo Testamento de madera. Pero fíjense esta realidad. El altar está construido de una madera incorruptible, cubierta de bronce. Del mismo modo Jesús, puro, inmortal, incorruptible, cargó o fue cubierto con nuestros pecados. Su vida perfecta cargó con el juicio de Dios por nosotros. Esta es la imagen suprema del altar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos apuntan que la madera nos está guiando, nos está enseñando de la humanidad de Cristo, y el metal nos ayuda a entender su pureza y su deidad. No sé si podemos llegar a tales conclusiones. Lo que sí podemos decir es que Cristo, en el altar, ese lugar de sacrificio, era importante y era algo que era necesario en el Antiguo Testamento, pero el sacrificio de Cristo es mucho más glorioso, porque todas esas cosas, como es el autor de Hebreos, dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solamente una sombra, no era la realidad, no era lo último, como decíamos, no era el cumplimiento, era el tipo. Dice, un tenue anticipo de las cosas por venir, no las cosas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Dice, si realmente los sacrificios del Antiguo Testamento eran 100% efectivos, no habría necesidad de que se hicieran constantemente. Dice el versículo 3, pero en realidad estos sacrificios les recordaban sus pecados. Fíjense, el propósito de los sacrificios eran recordarles que eran pecadores y necesitamos redención. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dice, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las escrituras. Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, fíjense cuál fue el propósito, nos hiciera santos una vez y para siempre.
Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie en el altar día tras día, ofreciendo, aquí está el altar, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, es decir, Cristo, se ofreció a sí mismo a Dios. Él es el sacerdote, pero es también el sacrificio, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. ¿Se dan cuenta? Cómo el sacrificio, aunque necesario en su momento, era incompleto y era imperfecto porque señalaba hacia lo verdadero. Así como esta moto es preciosa pero incompleta, porque me falta la realidad, una verdadera moto, así es el altar. Es algo perfecto en su momento, es algo útil en la historia de la redención, pero cuando llega la realidad, ya no estamos en el altar, porque ya tenemos lo verdadero. Y ese sacrificio verdadero y el altar verdadero es la cruz de Jesucristo. Por eso, como les decía al inicio, Jesús dijo, o más bien Juan dice, entonces la palabra o el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Así como el tabernáculo, el propósito era vivir Dios entre nosotros, así de esta forma Cristo se ha encarnado y es el verdadero sacrificio por nosotros. En este sentido, dice Sagnis, la adoración comienza con la muerte de Cristo en la cruz. Fuera de esto no hay acceso ni ministerio a Dios. La adoración sin cruz no es adoración. Me encanta esto. ¿Qué aprendemos de nuestra adoración en todo esto del altar? Porque parece que está muy desconectado de nuestras vidas o de la adoración. Bueno, es que sin cruz, sin sacrificio, no podríamos ni siquiera conocer ni adorar a Dios. Porque como lo sabemos, no, de hecho podemos ir a la Biblia, Romanos 1:18 al 25, Salmo 14:1, naturalmente detestamos a Dios. Pero no solamente podemos señalar el ejemplo de otros, podemos ir a nuestra propia vida. Nuestra propia vida es una batalla, es una guerra entre vivir para nuestro reino o para el reino de uno más grande, del reino de Dios. Y por lo tanto, no deseamos adorar a Dios naturalmente, nos deseamos adorar a nosotros mismos y por eso buscamos ídolos. Los ídolos son aquellos artefactos, objetos o personas que ponemos como más importante en nuestros corazones que Dios mismo. Pero no los adoramos a los ídolos por lo que son, sino por lo que nos pueden brindar. Es decir, no adoramos al dinero porque nos gusten los billetes o porque digamos, los billetes están muy bonitos. No, adoramos el dinero por lo que el dinero nos puede dar. Así que en un sentido muy real, la idolatría es autoadoración. Yo elijo ídolos para adorarme a mí, para que me sirvan a mí. Por eso es que el Dios de las Escrituras no es tan deseable para el pecador, o no es deseable, ¿por qué? Porque no podemos manipularlo ni controlarlo como sí podemos hacerlo con nuestros ídolos. Es por eso que sin cruz no tenemos adoración, porque tenemos siempre autoadoración a nosotros mismos. Para vivir y adorar a uno más grande, necesitamos creer en Cristo. Y al creer en Él, nuestros corazones son transformados. Y ahora podemos y deseamos vivir para la gloria de uno más grande. Sin cruz no hay adoración. Sin altar de sacrificio no hay adoración. Fíjense lo que dice Charles Spurgeon por su parte. Amados amigos, no hay Jesús sin derramamiento de sangre. No hay Salvador si no hay sacrificio. Sin la expiación, ningún hombre es cristiano. Y Cristo no es Jesús. Si usted ha quitado la sangre del sacrificio, ha extraído el corazón del Evangelio de Jesucristo y lo ha despojado de su vida. Hoy tenemos diferentes versiones del Evangelio. Algunas versiones son como de acércate a Dios y Dios cumplirá todos los deseos de tu corazón. Y a veces así es la predicación, ¿no? Ven y Dios te va a hacer lo que tú quieras. No, eso no es el Evangelio. Son falsas promesas que no puedes cumplir. El Evangelio no es un llamado a que vengas a Dios para que Él viva para ti. El llamado al Evangelio es creer en Jesucristo, muere a ti para vivir para Dios. Es un mensaje totalmente diferente. Pero ¿dónde estriba este mensaje? ¿Cuál es su fundamento? El sacrificio de Cristo por los pecadores. Es ahí su fundamento. Y para terminar, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestros corazones? En primer lugar, Dios nos pide morir.
Una vez que has conocido el Evangelio, una vez que has aceptado a Cristo como Señor y eso ha transformado tu realidad, el llamado es a morir a ti mismo. Aquel que quiera seguirme, dice Jesús, tiene que morir a sí mismo, tiene que cargar su cruz y morir cada día. Tiene que dejar de poner en primer lugar a sus padres, a sus hermanos, a su cónyuge, a sus hijos. Y tiene que renunciar a su vida. Porque aquel que quiera guardar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa de mí, dice Jesús, y del Evangelio, la hallará. Dios nos pide morir. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. ¿Se dan cuenta? Ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para hacer nuestra voluntad y reino. Vivimos para hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo en otra ocasión dice que somos embajadores de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Aquel que representa a su rey. No representa su propio reino, representa el reino de uno más grande. Entonces, cada vez que nosotros predicamos, pero también estamos en nuestro trabajo, con nuestra familia, hijos, cónyuge, padres, somos embajadores de Dios. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Por ejemplo, si mi esposa me dice algo que me hiere o hace algo que sé que está mal, yo puedo reaccionar de dos maneras. Puedo reaccionar desde una perspectiva de mi reino. Si mi esposa, por ejemplo, no ha llegado o no está lista a la hora que yo le pedí estar para llegar a la iglesia o algún compromiso, la forma en que yo puedo contestar es una manera iracunda, porque está estropeando mis planes, mi reino. O también puedo responder como embajador de Cristo. ¿Cómo respondería mi Señor? ¿Cómo es que a través del Evangelio yo puedo responderle a mi esposa? ¿Con ira? ¿O confrontarla diciendo, amor, hemos llegado tarde, pero con paciencia y amor? O como dice Pablo, hablando la verdad en amor. ¿Se dan cuenta cómo esto tiene implicaciones no solamente en un sentido abstracto? Esto tiene implicaciones en nuestras vidas. Porque con Cristo he sido crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo. Ya no vive Rafa. Ya no vivo para hacer mi reino ni mi voluntad. Ahora vivo para hacer la voluntad de uno más grande que yo. Déjenme ir a la segunda pregunta que quiero hacerles. ¿Han muerto ustedes? Dice Pablo, por lo tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. La adoración, por lo tanto, que no implica someternos a Dios en respuesta al Evangelio, no es adoración. Aunque cantemos, levantemos las manos y saltemos, si no estamos viviendo para aquel que nos salvó y nos compró, no para que vivamos para nosotros, sino para Él. Y esa es la realidad que vemos en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:15. Yo sé que ya me pasé de tiempo, denme solamente unos minutos. Dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Fíjense, Él murió. Para los que antes vivían para sí mismos, ahora viven para Cristo. Esa es la realidad. Y es por eso que la adoración demanda una total rendición a Dios. Y la realidad es que, aunque ese es nuestro llamado a morir, aún luchamos todos los días, porque estamos en lo que algunos han denominado el ya y el todavía no. Es decir, estamos muriendo constantemente. Ya somos llamados a someternos al Señor, pero todos los días necesitamos recordar a Cristo porque todos los días estamos en un proceso de constante lucha, de constante muerte, pero el altar nos representa en primer lugar a Cristo Jesús como aquel que muere por nosotros, pero también nos recuerda que el único que puede ayudarnos a vencer nuestra voluntad, que está totalmente arraigada al viejo hombre, es la gracia del Señor. ¿Cómo puedes seguir muriendo a ti mismo? Yendo al trono de la gracia, reconociendo que no puedes y reconociendo que también estás luchando con ídolos en tu corazón.
ya sea que estés luchando con hallar tu identidad a través de tus calificaciones, de tu éxito profesional, de la aprobación de las personas, de tus finanzas, de tu belleza. Tienes que reconocer que a veces quieres vivir más para eso que para Cristo. Tienes que ir a Cristo otra vez y verlo otra vez y acercarte a Él otra vez. Y por último, la sumisión a Cristo no es una tiranía, sino es una genuina libertad. Y esto es algo bien interesante, porque la única manera en que podemos ser libres es siendo esclavos de Cristo. Fíjense lo que a lo que dije. La única manera en que podemos ser libres es sometiéndonos a Cristo. Esa es la verdadera forma en que podemos tener verdadera libertad. Al renunciar a nuestros propios reinos, al renunciar a nuestra propia gloria y vivir para la gloria de uno que es mucho más grande que nosotros. El altar nos recuerda la necesidad que tenemos de un sacrificio, de un Salvador, pero también nos recuerda que nosotros constantemente deberíamos morir a nosotros mismos, únicamente porque morimos en Cristo. Y si Él resucitó, viviremos con Él. Y esa es la esperanza gloriosa que tenemos. No vamos a ser derrotados por la idolatría, puesto que Cristo resucitó, nosotros viviremos y un día no tendremos más pecado, no habrá más ídolos y seremos de Él perfecta y eternamente. Esa es la esperanza gloriosa del Evangelio. Así que no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. Hemos terminado la clase básicamente, así que